Hola, hola, Alci. Hola Majito, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Eh, Vamos a dar inicio a la jornada. El Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano CRECER les da la bienvenida a todos quienes hoy se han dado cita para participar de la primera jornada de reflexión académica y humanística CRECER 2020. Permítanme un momento. Mireya, es tu turno de interpretar. Sí, profesora, buenas noches. Ya, buenas noches. Listo, ahí estás. Gracias. Bueno, continuemos. Este espacio es parte del trabajo y compromiso que tiene la institución por promover la investigación interdisciplinaria. Actualmente se abre un concurso anual para que profesores, investigadores, estudiantes y egresados que estén interesados en realizar investigación reciban un apoyo por parte de la institución. En este proceso se presentan proyectos que son evaluados y escogidos bajo varios criterios, entre los que se encuentra la incidencia directa en la transformación y cambio de la sociedad. Durante estos 4 días se presentarán trabajos investigativos acordes a las líneas de investigación que se impulsan en el instituto. Ecosistema digital, periodismo deportivo, transformación digital, cultura sorda, inclusión, lengua de señas ecuatoriana, inteligencia emocional, innovación en acompañamiento emocional, salud y bienestar. Tras esta pequeña apertura, quiero motivarlos a participar en estas investigaciones que se realizan en CRECER. Ahora vamos a recibir a las ponentes que nos acompañarán en esta jornada, sin antes agradecer a las autoridades de la institución por impulsar la ejecución de estas actividades que fomentan el pensamiento crítico y reflexivo para la construcción de oportunidades y soluciones para la sociedad desde la academia. Hoy nos acompaña la magíster Belén Negrete y la tecnóloga Alcimar Narváez. Ellas nos presentarán los resultados de su investigación denominada Cómo el salario emocional reduce el síndrome de agotamiento profesional. Quiero presentarles a estas dos investigadoras, hacer un poco de su resumen profesional. Belén Negrete es máster en Innovación Educativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, tecnóloga en Desarrollo Humano Personal y Social y especialista en Gestión y Calidad de la Educación. Se desempeña como directora académica del Centro de Desarrollo Infantil Guagua Kids y su interés profesional se ha centrado en proyectos de innovación educativa enfocados en la inclusión para todas las edades. Publicó el ensayo académico Educación en Adultos Mayores para una vejez activa y participativa en la 2ª edición de la revista académica Mente Abierta. Ahora les dejo con Daniel Moriano, quien nos dará la presentación de Alcimar Narváez y también nos indicará un poquito cómo vamos a trabajar con el tema de la presentación y las preguntas. Perdón, estaba apagado el micrófono. Buenas tardes, buenas noches con todos y todas. Bueno, Alcimar Narváez Díaz es licenciada en Administración, con mención en Comportamiento Organizacional y tecnóloga en Desarrollo Humano Personal y Social. Ella se ha desempeñado como coordinadora de gestión administrativa, coordinadora de gestiones administrativas y gestora de talento humano. Recibió la distinción académica Pato Varas en el 2022 como mejor egresada por rendimiento académico de la carrera de Desarrollo Humano y la distinción también como mejor egresada por proceso personal. También obtuvo una mención honorífica del Summa Cum Laude en la carrera de Administración. Eso, Majito, no sé si te devuelvo a ti la palabra.
Sí, muchas gracias a todos bienvenidos a esta jornada. Esto recuerden que, bueno, más allá de ser una charla magistral, busca escuchar todas las voces. Así que vamos a empezar con la presentación de Alcimar y Belén. Nos van a indicar los resultados, cómo fue el proceso de su investigación y luego vamos a la ronda de preguntas. Bienvenidos y nuevamente gracias por participar en este espacio. Belén y Alcimar tienen la palabra. Muchas gracias. Buenas noches con todos y con todas. Qué bueno volver a verles, a esas caritas conocidas, a mis queridos estudiantes que pronto serán mis colegas también. En verdad, esta noche vamos a presentarles un proceso que hicimos con Alcimar con mucho cariño, pero también con mucho profesionalismo. Voy a contarles un poquito cómo nació este proceso, porque yo sé que se oye investigación y parece así como muy aburrido o un tema muy denso, y el objetivo es que esta charla sea una charla muy interactiva con ustedes, que no sea el típico así como, ¿qué les puedo decir? Como esa conferencia obligada a la que tienen que asistir, sino que sea un aprendizaje significativo para sus vidas. Así que por favor, Alcimar, ayúdame compartiendo la presentación para dar inicio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les voy a contar cómo nació esto. En verdad partió de mi propia necesidad, porque cuando empezó toda la pandemia tuvimos que cambiar nuestra forma de ver la vida, y al observar los cambios que nos rodeaban tanto en la familia como en el trabajo, en la sociedad, también iba cambiando en mí una necesidad de, ¿qué les puedo decir?, de trascender. Y ahí fue cuando me pregunté si en verdad mi profesión era lo que yo buscaba y quería para el resto de mi vida. Si en verdad yo quería volverme docente hasta jubilarme o no. Y con estos cambios de la innovación, digamos así, vi que era un desafío como unir el corazón y la mente. Y por eso me planteé y dije, debe haber una solución para esto. No puede como desconectarse la cabeza y las emociones. Y desde la educación confluente que tanto predico, también tenía que trascender a un ámbito mucho más amplio, que en este caso sería todos mis colegas del Crecer, y ver si ellos también estaban viviendo lo mismo. Así que así nació este título, que es Cómo el salario emocional reduce el impacto del síndrome de agotamiento profesional docente en el Instituto Tecnológico de Desarrollo Humano Crecer durante la pandemia COVID-19. Gracias. Bueno, así que la pandemia empezó y empezamos con la virtualidad, en donde no teníamos muchas herramientas, íbamos improvisando. La creatividad era parte esencial como para las clases. Sin embargo, este contacto físico que hacía tan especial a las clases de desarrollo humano se había como suspendido y no sabíamos cuándo íbamos a volver. Esto causaba un montón de estrés, a lo menos a mí, porque yo soy como de mucho contacto y la virtualidad yo la sentía como muy distante. Así que empecé a preocuparme porque las planificaciones de las clases tenían que cambiar también. Y ya la clase para mí era un momento estresante porque era eterna. O sea, 3 horas en virtualidad me parecía como 10 minutos bajo el agua. Y aunque me encanta dar clases, en verdad el no contar con todas las herramientas o el conocimiento estaba causando en mí una angustia. Así que en base a eso dije, bueno, no debo ser la única. Capaz hay más personas con mi mismo problema o con esta misma sensación, y debemos buscar la solución o ir a la solución, no quedarnos en el problema o en la crisis. Así que esto fue lo que me motivó a plantear este problema,
y junto con Alcimar ver las soluciones o hacia dónde podríamos encaminar todo este trajín de emociones que sentíamos, pero también esta necesidad de contar como con herramientas que trasciendan lo profesional y que vayan hacia la persona o hacia el ser que nosotros queríamos justo transmitirles a ustedes. Así, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Así que empezamos con un test de diagnóstico, digámoslo así, a todos los colegas, tanto de lengua de señas como de comunicación digital, como de desarrollo humano. Y este test nos abordó datos muy importantes. Pero antes de contarles eso, les quiero invitar a que ustedes participen de un test similar al que hicimos y podamos ver si ustedes también aquí y ahora tienen el síndrome de agotamiento profesional. Alcimar les ha compartido en el chat un vínculo para que por favor ingresen y van a llenar rapidito en 2 minutos, pero le invito a que por favor lo haga y así podamos seguir con este taller, charla. Vamos a esperar un momentito hasta que lo hagan, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Ahora voy a pedir a Alcimar que nos ayude compartiendo las estadísticas de sus test para poder observar cómo vamos con ese síndrome de agotamiento.
Muy bien. En la primera pregunta que decían, cuando consideras tu trabajo, cuando piensas en tu trabajo, ¿con qué frecuencia te sientes abrumado? ¿Sí? El 45% dice de vez en cuando. Bueno, ahí va cambiando porque se va actualizando, ¿no? El 37% dice con frecuencia y el 18% dice muy a menudo, ¿sí? Casi ninguno, por no decir ninguno mismo, dice nunca. Obviamente, el trabajo tiene una carga de estrés como per se, digamos así, ¿ya? Pero cuando esto aumenta, hay una línea muy delgada en poder controlar ese estrés o dejarse ya llevar por él. Y cuando ya estamos sumergidos en ese estrés, entonces es muy difícil como que haya una vuelta atrás. A esto es a lo que le llamamos el síndrome de agotamiento profesional. Vamos a seguir viendo cómo van ustedes. ¿Con qué frecuencia siente cansancio, agotamiento o falta de energía? El 52% dice a veces y el 40% dice con frecuencia, ¿sí? En la tercera pregunta, en donde, bueno, es realmente como una afirmación, dice, a menudo tengo ganas de evitar responsabilidades y o a personas. El 50% está de acuerdo con esta afirmación. Es decir, la carga laboral está tanto ya sobre nuestros hombros que empieza como a desbordarse y ya no podemos más con eso y lo que decimos es como, ya, por favor, no me dé otra cosa extra, no me dé un trabajo más porque no puedo. Y si para eso tengo que evitar ir a una reunión o tengo que evitar cruzarme con el gerente o tengo que evitar cruzarme con la coordinadora, lo evito porque sé que si me reúno me va a poner más trabajo. Eso es un signo de agotamiento también. Por favor, sigamos. ¿Cómo te sientes en el trabajo? Hay una, digamos que una respuesta que puede coincidir más entre el estoy motivado y lo disfruto, que es muy bueno, y me cuesta sobre todo mantener la concentración. Hay bastante inclinación a la procrastinación. Cuando nosotros empezamos a procrastinar, también es un signo de agotamiento profesional, porque significa que necesitamos como un respiro y que estos periodos de atención bajan porque en realidad ya no podemos concentrarnos más. Hemos abarcado tanto que apretamos poco. Entonces, debemos estar muy alertas a esto. En la siguiente pregunta, cuando dice ¿cuánto tiempo llevas sintiéndote así? Es una pregunta como muy decisiva cuando nosotros analizamos esto del síndrome de agotamiento, porque como les contaba, hay una línea muy delgada, ¿ya? Entonces, aunque esto no se da de la noche a la mañana, sí es un proceso que va avanzando, pero va avanzando a pasos agigantados. Entonces, si en estas respuestas, por ejemplo, podemos fijarnos que está entre las últimas semanas, los últimos meses y unos años, ya están llegando al borde de tomar una decisión que casi siempre es abandonar el trabajo. Y abandonar el trabajo no en las mejores condiciones, sino abandonar el trabajo desde una perspectiva emocional de resentimiento, de ira y también desde una perspectiva física de enfermedades, de cansancio y sobre todo ya de un malestar como crónico. Y la última pregunta, que tiene que ver con lo que les contaba hace un ratito, ¿qué síntomas de agotamiento sientes que estás experimentando? Aquí dice, bueno, viéndole así rápidamente el gráfico, más se va haciendo estrés y ansiedad. Esta ansiedad puede verse, por ejemplo, al comerse las uñas, a tener mucha más ansiedad para comer o picar entre horas. También puede verse en la caída del cabello. La ansiedad se presenta de muchas formas. Y tengo miedo a fracasar, discúlpame, ahí, gracias al sí. Era una como de los porcentajes más altos,
Este miedo a fracasar tiene que ver también con la pérdida de trabajo y por lo tanto con la estabilidad emocional, económica y familiar. Y por eso solemos aguantar y aguantar y aguantar. Muchas gracias. Ahora sí sigamos con el otro. Sientes que siempre necesitas tener el control. Y el 48% dice a veces. Bueno, ahí creo que están un poco pinochos, pero voy a admitir como una verdad, porque yo creo que eso es más con frecuencia que a veces, ¿ya? ¿Y por qué les digo que están un poco pinochos? Porque al leer las respuestas o ahí, al ir interpretando los gráficos, vas también haciendo un mapa. Y eso les va a pasar cuando ustedes hagan sus investigaciones. Y van a darse cuenta que las respuestas se van como alineando. Entonces, si en las respuestas anteriores ya vemos que hay un alto porcentaje de características de agotamiento profesional, en esta, en la que dice, sientes que siempre necesitas tener el control, también tiene que ir como hacia arriba y no tanto hacia abajo. Entonces, sí, el control lo que nos permite es mantener la cordura, digamos así, ¿ya? El control nos permite mantenernos en pie y seguir como avanzando. Sin embargo, cuando estamos desbordados, el momento en que este control falla, por decir un dato, o no se da un evento, o no nos entregan un pedido a tiempo, esto puede ser el motivo para la explosión y para que este síndrome de agotamiento llegue ya a su estado más alto. Ahora sí, gracias. Dice, ¿experimentas alguno de los siguientes síntomas fisiológicos? Enfermarse a menudo, insomnio, tensión muscular, dolor en la espalda, cuello o cabeza. Ese es como el típico y el que nos quejamos todos y que pedimos a gritos un masaje y que creemos que la solución está en eso. Y aunque ayuda mucho y es un aliciente, en realidad tenemos que ir a la causa. Gracias, Alci. Sigamos, por favor. Tiene problemas con alguno de los siguientes aspectos. Veamos, el más común es con el estrés. Y de ahí le sigue la procrastinación que les contaba y muy cerca la falta de paciencia con mis seres queridos. Normalmente si ustedes tienen clases con mi esposo les va a decir que yo soy claridad por fuera, oscuridad por dentro, que tengo paciencia con todo el mundo, que siempre estoy feliz y sonreída con los niños, los profesores, así, pero que en la casa soy un ogro. Bueno, no es tanto mentira, ¿ya? Digamos que sí es un poco verdad. Y era verdad más en la pandemia, porque en realidad en la casa somos quienes en realidad somos. Nos mostramos tal y como somos. Entonces, obviamente, este estrés o ¿qué les puedo decir? Esta tensión que se vive desde el exterior, en la casa es donde sale ya sin medida. Así que la falta de paciencia con mis seres queridos, yo sí le pondría como dentro de los primeros síntomas. Me aculpo de eso también. Gracias, Alci. Podemos volver a la presentación anterior. Muy bien. Con todo esto que hemos observado y que ustedes han podido ver en su propia experiencia de vida, van a entender cómo esta investigación se fue tornando cada vez más importante para nosotras, porque ya no solo estaba identificada yo, Alci, desde el lado de estudiante, sino que se iban uniendo más personas y un colectivo como más grande en donde compartían esta misma situación. Y aunque no podía tener una varita mágica y solucionar de la noche a la mañana, sí podíamos plantear como un camino de distintas soluciones, porque recordemos que somos diversos y que, por ejemplo, para mí un masaje puede ser muy reconfortante, para otro quizás lo que necesita son vacaciones, no solo un masaje. Entonces, lo que buscábamos con Alci es dar estas alternativas o brindar estas alternativas al instituto para que pueda considerar
cómo desde lo emocional este síndrome de agotamiento podía bajar. Y más, siendo un instituto de desarrollo humano, teníamos que dar mucha prioridad a las emociones. Y para eso, entonces, partimos de qué es salario emocional, qué es el síndrome de agotamiento y cuáles son las fases. Primero, escogimos como el concepto guía de salario emocional, que es el siguiente. Este término engloba cualquier forma de compensación, retribución, contraprestación no monetaria que recibe un empleado a cambio de su aportación laboral. Es decir, el estar aquí como docente obviamente hace que yo reciba una remuneración, pero hay algo más que me lleva a preparar una clase súper chévere, hay algo más que está ahí para que les conteste sus mensajes un domingo a las 8 de la noche, hay algo más que va por ahí para que responda sus inquietudes de grupo un martes a las 3 de la tarde, y es que amo lo que hago y que estoy comprometida con el instituto y que en realidad creo que el desarrollo humano no solo cambió mi vida, sino que también va a cambiar la suya. Pero eso, todo esto que les estoy diciendo, es porque el instituto ha hecho que yo forme un vínculo con él y ha hecho que yo forme un vínculo de confianza, un vínculo de cariño y que esté convencida que su filosofía es también la mía, ¿ya? Entonces el salario emocional se refiere a eso, a este vínculo que establece, en este caso el instituto con cada uno de los docentes, más allá del dinero. El síndrome de agotamiento es también conocido como un síndrome del empleado quemado y produce síntomas que son capaces de deteriorar la salud física, mental y emocional de una persona. Como ya vimos en las estadísticas hace un ratito, ustedes ven cómo va afectando el ambiente personal, el familiar, el laboral, y también va tomando parte de nuestra vida desde lo interno hacia lo externo, es decir, desde la gastritis, la úlcera, el dolor de barriga, el dolor de espalda, hasta un matrimonio o hasta la relación con su compañero. Entonces va acrecentando como estos síntomas en donde se va volviendo una crisis, ¿no? Y las fases progresivas de este síndrome, como les decía, no se da de la noche a la mañana, no es algo inmediato, sino que empieza como a avanzar, pero avanza rapidísimo. Entonces, normalmente pasa así. Primero empieza por una despersonalización, de ahí se da una baja realización personal hasta que llega al agotamiento emocional. Cuando llegó al agotamiento emocional, quiere decir que ya con eso ha llegado como a su etapa final. Y normalmente es ahí cuando el empleado o el colaborador dice, hasta aquí llegamos, pero ha cobrado en su vida ya bastantes aspectos. Voy a dar paso al CIMAR para que les cuente cómo nosotros hicimos ya la metodología y cómo fuimos buscando ahí las pistas para encontrar la solución. Gracias, Belén. Antes de conversar sobre la metodología de la investigación realizada, les voy a mostrar algunos síntomas de este síndrome del empleado quemado. Y se segmentan en 4 partes, ¿no? La primera parte es lo emocional, en donde se produce ansiedad, hay tendencia a la irritación, hay cierto abatimiento depresivo. Es decir, Alzheimer, perdón que te corte. Sí. No se te escucha muy bien. ¿Puedes, por Ok. favor, arreglar tu micrófono? ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí está mejor. Muchas Vale, gracias. gracias. Entonces, les comentaba que se producen como 4 fases de este síndrome de agotamiento emocional o síndrome del empleado quemado. Entonces, en lo emocional se produce ansiedad, hay tendencia a la irritación, hay cierto abatimiento depresivo que puede llegar incluso a la depresión.
y hay sentimientos de culpa, de tristeza o de soledad. En lo cognitivo se presenta una disminución en la pérdida de la autoestima profesional y personal. La persona se va sintiendo cada vez menos valorada, cada vez más impotente al realizar actividades que resulten complejas. No se siente menos preparada para cumplir con estas actividades. También se produce aumento de la insatisfacción laboral. Es decir, que la persona comienza a sentir que no puede más con este trabajo y que actividades que antes realizaba con mucha facilidad, ahora le resultan sumamente complejas y sumamente agotadoras. Aquí comienza a presentarse muchas veces la procrastinación. También se presentan síntomas psicosomáticos y conductuales. Se producen alteraciones físicas y comportamentales. Es decir, las alteraciones físicas normalmente están asociadas con la pérdida o el aumento de peso corporal, y las comportamentales tienen que ver con la forma en la que la persona interactúa con otras personas, con otros compañeros o en su hogar, y comienza a manifestar ya la irritabilidad, comienza a manifestar actitudes que son no positivas. Se presentan dolores de cabeza, fatiga, insomnio, la gente comienza a sufrir de hipertensión, se presentan úlceras o gastritis y dolores musculares. Otro de los ejes de estos síntomas son los sociales. Entonces, se produce un distanciamiento, la persona comienza a retraerse, a alejarse, a aislarse, se producen inhibiciones, frialdad con sus compañeros, con sus clientes y también muchas veces con sus familiares. La persona se aleja totalmente. Ahora les voy a hablar acerca de la metodología que utilizamos en esta investigación. La metodología que utilizamos en esto fue una investigación de tipo cualitativa y exploratoria descriptiva. Una investigación cualitativa es una investigación que está orientada a recolección de datos no numéricos, es decir, son datos que dependen de la cualidad de la situación. Y las técnicas que se utilizan son técnicas que son diferentes al experimento. Una investigación exploratoria está relacionado a un problema particular o evento o situación poco conocida. Quiere decir, vamos a explorar lo que pasa con esta situación porque no se conoce mucho lo que sucede con este problema. Y en la investigación exploratoria, el problema no está claramente definido, ¿ya? Por eso se busca explorarlo para comprenderlo mejor. Para esto también se utiliza muchísimo la investigación teórica de tal forma que pueda complementar lo que se está revisando o evaluando. Luego tenemos la parte descriptiva de la investigación, es decir, esta parte busca determinar las características de esta investigación, los rasgos que esta investigación tiene. Luego, también está la parte de la población y muestra. En el CRECER, cuando se hizo esta investigación, había una población de 42 docentes, de los cuales se tomaron a 30 docentes para realizar la investigación. Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos que se utilizaron fue, en una primera parte, la encuesta cerrada y anónima. Se hizo de forma anónima para preservar la seguridad, la tranquilidad y que esta investigación no fuese un elemento más de estrés. Luego se hicieron entrevistas personalizadas, se hicieron encuestas abiertas con algunos de los docentes y se hicieron focus group. El focus group estaba orientado a conocer lo que querían expresar los grupos de diferentes carreras o de diferentes edades, y esto nos permitía conocer un poco más a profundidad los resultados que ya nos estaba arrojando la encuesta cerrada y anónima. Belén, ¿estás por allí? Sí.
Muy bien, entonces después de haberles contado todo nuestro camino, en realidad nosotros pensamos para una segunda fase poner en evidencia cómo esta investigación, aplicarla y ahí poder comprobar cómo el salario emocional en verdad sí puede reducir este síndrome de agotamiento. Como les contó Alcimar, esta es solo una propuesta, digamos así, pero de eso se trata la investigación, de ir más allá, de no solo quedarse en el problema o solo estarse quejando y decir como, ay, ahora qué puedo hacer? Mejor voy a buscar otro trabajo o voy a buscar otra alternativa, sino más bien aprender de esta experiencia, tomar a estos maestros y de ahí ver cómo nosotros podemos contribuir a que esta situación mejore. Por eso, mi propuesta ahora es abrir el diálogo con ustedes y que ustedes puedan hacer una introspección y ver qué aspecto en su vida, aquí y ahora, le está así como molestando o le tiene como un pendiente y al cual debería darle atención y por lo tanto investigar qué hay detrás de eso. Esa es nuestra propuesta ahora para que en base a eso también, quién sabe, pueda salir ya su tema de investigación de grado o puedan unirse a este concurso de investigación que nos propone Majo. Muchas gracias, Belén, Astimar, por su interesante, yo creo que hasta necesaria explicación, sobre todo en estos tiempos. Y bueno, en este momento lo que sí nos gustaría es que digamos, todos los asistentes y todos quienes están conectados puedan participar y hacerles algunas preguntas, comentarios, reflexiones, dudas o también un poco mm, eh, comentarios generales sobre lo que pudieron escuchar tanto de Belén como de Alcimar. Entonces les pido que por favor vayan alzando la mano en las reacciones del Zoom para poder irles dando paso y así que tanto Alcimar como Belén puedan ir respondiendo sus inquietudes o sus preguntas. ¿Sí? Yo voy igual revisando mis manos aquí. Bueno, parece que nadie se anima todavía. Si no te importa, Belén, igual yo tenía una pregunta que, bueno, como te dije, para mí es como necesario esta reflexión o topar un tema desde una perspectiva académica de algo o de sensaciones que yo creo que a muchos nos hemos vivido o estamos viviendo o conocemos a alguien que los ha vivido o las está viviendo. Entonces yo quería consultarte, no sé si es que este acercamiento o tienen planeado, o ya lo han hecho, esta explicación o estas reflexiones los han llevado, digamos, a otros escenarios ya laborales como tal, o si es que tienen planeado eso. Me refiero a si van a alguna oficina o alguna empresa o algún centro educativo, lo que sea, fuera de crecer, tienen planeado hacer llegar este tipo de reflexiones, este tipo de propuestas, y si es que lo han hecho, ¿qué reacción han tenido más bien de esas contrapartes, por llamarlo así? Gracias, sí, bueno, te cuento que uno no es solo profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces, lo que hicimos a partir de esto es llevar un poco esta propuesta a lo que es Wawa Kids, que es el centro que yo manejo. Alci nos ayudó a poder implementar ahí. Y sí es una mezcla de emociones tanto para el empleador como para los empleados, porque por un lado es tu percepción como, ahí ya puedo hablar así, digamos, desde los directivos, ¿ya? Entonces es tu percepción como desde la gerencia, cómo crees que está el ambiente y la comunidad. Y otra es la percepción desde los empleados, cuando pudimos como contrarrestar esto, o contrastar más que contrastar esto, para mí fue un golpe durísimo, durísimo, porque fue en realidad ver que lo que yo pensaba no era lo que estaba pasando. Entonces era necesario
pero súper necesario meter ya el salario emocional lo más pronto posible. Y lo que nosotros habíamos hecho antes como salario emocional no se percibía como salario emocional. O sea, estábamos rodeados de buenas intenciones, pero no había como esos resultados. Y ahora que ya establecimos como el programa y empezamos ya con las actividades, hemos tenido una respuesta súper favorable, pero así de forma inmediata. Entonces, yo sí, ahora soy más amiga del salario emocional y sí, en realidad promulgo eso para que se pueda dar como en todos los ambientes. Alci, no sé qué más quiera comentarnos alrededor de eso. Sí, uno de los temas del salario emocional es que cuando se comienza a aplicar y se aplica durante un periodo muy prolongado un mismo recurso, ya no es percibido como salario emocional. Ya la persona se acostumbra y se acomoda a lo que está recibiendo de alguna manera y ya luego no se percibe como salario emocional. Así que una de las partes importantes del salario emocional es que sea variado, es que aborde necesidades personales, es que se profundice, se conozca al empleado o al colaborador de una manera profunda, de una manera que sepamos cuál es su necesidad, cuál es su gusto y así poder implementar estas actividades o estas compensaciones que le ayuden a sentirse bien y que sean obviamente variadas. Por eso hay recursos que se aplican y que dejan de percibirse como salario emocional al mediano plazo. Porque si se repiten muchas veces y es lo mismo siempre, ya la persona lo integra y lo deja de sentir como algo importante en su vida. Gracias, gracias, Darcy. Tenemos personas que quieren participar. Carolina, por favor. Hola, buenas noches. Gracias, Belén, y gracias, Alci. Quería tener un poquito claro el salario emocional. Si entiendo bien, es como como una compensación o una motivación, algo como no monetario, pero brindarle al trabajador este incentivo, quizás de pronto con talleres o temas así, como para tender a su desarrollo personal, para que con esto mejore su entorno laboral, digamos, o su desempeño. Más o menos por ahí va la cosa. Sí, muy bien, respuesta correcta. También lo que hacen es como ver otros aspectos de la vida del empleado que no solo estén enfocados en lo laboral. Entonces, por ejemplo, el aspecto familiar. Entonces, a las personas que tienen hijos, decirle, bueno, y más o menos iría algo así, un ejemplo ya. ¿Qué le gustaría a tu chiquito recibir en Navidad? Ah, sí, sueña con Paw Patrol. Ah, ¿y qué has pensado? Ah, sí, yo le voy a hacer un disfraz así, asado, cocinado. Bueno, ya, perfecto. Pero yo como empleado, ¿cómo puedo contribuir a eso? Quizás puedo darte, no sé, el contacto de quien hace los disfraces, ¿ya? O puedo ver en el agasajo navideño que venga un muñeco disfrazado de Paw Patrol. Sí, me hago entender, va más allá de lo laboral. De lo laboral. Ajá. Sé que eso no va a ser que tú produzcas más, pero si tú estás feliz, también vas a estar feliz a nivel general. Y si tu hijo sonríe, evidentemente vas a estar feliz. Entonces, el salario emocional va al resto de aspectos que no solo tiene que ver con el trabajo. ¿Sí? Ok, gracias. Gracias, gracias, Carolina. Seguimos con Angie, por favor. ¿Se me escucha? Sí, Ahí te ¿se me escuchamos, oyen? Dani. Ya. Ahí te escuchamos. Buenas noches, Belén, Alcimar, qué gusto. Agradecerles realmente por esta charla. Comentarles, yo como médico ocupacional que trabajo trabajaba en las empresas, todo esto que ustedes dijeron es realmente
parte de un factor que se llama el factor psicosocial, que se evalúa a nivel de las empresas. Entonces, es importante ver cómo realmente ahora el Ministerio de Trabajo, dentro de una planificación que la hace anual, pide enfocar programas que combatan este nivel psicosocial que es súper importante, por lo que tú dijiste, Alcimar, por las consecuencias que trae a nivel sobre todo de social, a nivel familiar, a nivel laboral, y sobre todo la somatización que ya hay en las personas, ¿no? De hecho, ese fue el motivo por el que yo entré acá a estudiar en Crecer la carrera de desarrollo humano, personal y social, porque veía que en las empresas había mucho de este factor psicosocial que terminaba desbocando a las personas y realmente había mucha sintomatología que era cíclica, ¿no? Que venía, les atendía, luego pasaba a otro episodio y otra vez volvía y volvía. Y entonces las consecuencias realmente son letales en el trabajador. ¿Y qué es lo que pasa? Que se traduce en que la persona se vuelve ya improductiva, la persona solo falta su trabajo, aumenta el ausentismo y la persona finalmente se quema y es una persona poco valorada porque ya no puede trabajar como inicialmente lo hacía. Es una persona que realmente está quemada por el trabajo. Entonces, ahora hay el enfoque de que un psicólogo industrial toma cuestionarios importantes a las empresas para catalogar realmente cuáles son los factores que ocasionan ese daño y ese burnout en el trabajador. Entonces, me parece súper importante esta iniciativa que ustedes hablan sobre el salario emocional, porque eso podría ayudar muchísimo a que el trabajador de alguna forma pueda compensar lo que hace en su trabajo con una parte no pagada, ¿no? Tal vez un incentivo de otra forma. Y yo creo que eso podría ayudar muchísimo para lograr minimizar este riesgo que realmente hoy por hoy es un factor que aqueja a todas las empresas y es un factor que es muy difícil de erradicar. Entonces, me parece muy chévere esta iniciativa y bueno, si es que les pueden dar apertura en las empresas de que puedan implementarlo, pues realmente sería genial, ¿no? Porque abordar todas estas aristas va a ayudar a que el trabajador vuelva otra vez a encontrar ese amor por lo que hace, que muchas veces está ya perdido, ¿no es cierto? Y está ya como desensibilizado por el empleador. Gracias por Gracias, la Angie. apertura. Gracias por tu intervención. Sí, de hecho, tiene una orientación emocional también. El salario, obviamente se llama emocional, pero cuando hablamos de una orientación emocional, hablamos de un conocer las emociones de verdad que tiene un empleado, no solo en relación a su trabajo, sino en su familia y en los diferentes aspectos de su vida. Conocerle, profundizar con él, acompañarle en sus procesos emocionales. Entonces, sí trasciende las compensaciones y trata de conocer a la persona que está en mi empresa para que se sienta acogida, se sienta acompañada y se sienta bien y pueda estar más feliz en su función, en su trabajo. Gracias, Angie. Seguimos con Caro Proaño, por favor. Buenas noches, Dalcy. Buenas noches con todos. Belencita. Bueno, sí, solo acotar, ¿no? He evidenciado un poquito esto ya en dos empresas que conozco, ¿no? Y claro, justamente como decías, Dalcy y Belencita, es fundamental poner eso en práctica, ¿no? Y empezar a hacerlo ya a nivel no sé, tal vez más masivo, ¿no? Porque son muy pocas las empresas que están como que activándose a ese lado más humano, ¿no?
Por ejemplo, comenzaron, yo veía el proceso en la empresa de mi esposo. Ellos comenzaron tratando de activar esto con charlas y, por ejemplo, con cosas motivacionales y cosas así, pero eran como que se iban muy al lado, ¿cómo te puedo decir? Muy técnico, muy charla de siempre, ¿no? Y se dieron cuenta que no estaba dando como ese flujo, esa entrada que necesitaban. Entonces empezaron a inventarse, a reinventarse y empezaron a entrar con las actividades más sociales. Por ejemplo, entraron en el lado de hacer desayunos en los que ellos intervengan, traigan e interactúen. También hacen, por ejemplo, actividades físicas y cosas más recreacionales. Y es entonces donde se dieron cuenta que es en la forma activa, ¿no? En la forma de integración, donde se puede entrar con más fuerza con esta metodología que me parece increíble, que espero que surta efecto porque es muy buena. Se acabó el ausentismo, se ve mucho ya lo que es la cordialidad, se unen más, conocen más del uno del otro, se pueden relacionar mejor y eso se ve, se siente en sus rostros. Y aunque no sea que te vuelve más productivo, pero por lo menos, o sea, sí hay como otra actitud ante los retos, ante las cosas que deben hacer. Es algo. Gracias, Caro. Sí, sí, en efecto no se trata de utilizar el salario emocional para dar talleres. Digamos, si son talleres emocionales, talleres terapéuticos en los que se puede profundizar en estos temas y mejorar la calidad de vida, chévere. Pero normalmente se va a talleres técnicos. Y ese es uno de los pecados que se cometen dentro del salario emocional y que se deben evitar a toda costa. Gracias, Alci. Seguimos con Alexandra Guerrero, por favor. ¿Sandra? Ya, ahora sí, no me permitías hablar. Ya, gracias. Bueno, buenas noches. Primero quiero felicitarles, Belencita, qué lindo verte a los tiempos. Mi Alcimar, me parece una eternidad estar lejos de ti. Y la verdad es que quiero compartirles algo. Me parece súper lindo el tema que ustedes en este momento nos han compartido, porque yo tengo la experiencia desde hace muchísimos años de trabajar con una empresa en la que dio esto ya hace algún tiempo. Y les voy a decir la empresa porque vale la pena mencionarlo. Y es una empresa en la que tiene una fidelidad de sus colaboradores, y es justamente por este tema, ¿no? Que no lo llaman ellos, no lo llaman, ay, se me fue el nombre que usted lo pusieron, el salario emocional, ¿sí? Pero ellos tienen una cultura organizacional justamente de empoderar y de dar este tipo de herramientas a sus colaboradores. Entonces, yo me acuerdo porque daba yo talleres aquí, he dado talleres en esta compañía, y yo me acuerdo que para ellos era algo guau, ¿sí? Que la empresa no les dé los típicos talleres técnicos en los que se habla solamente de la parte técnica para que sean más eficientes como colaboradores, sino preocupados por la parte humana. Y eso hace que la gente cree un compromiso con la empresa súper grande. Entonces, es tan importante esto, es tan valioso todo esto, que la verdad, después de lo que acabo de escuchar, y como decía Angie, como decía Carito, hay empresas que recién están viviendo esta cultura organizacional de preocuparse por el colaborador como ser humano, no como un número de nómina que tiene que producir y que tiene que salir adelante como para sacarle a la empresa. Entonces, y la gente queda tan agradecida de saber que la compañía se preocupa como persona, no como empleado, no como la persona que maneja tal o cual maquinaria, sino de verdad como ese ser humano que trabaja en la empresa y se siente como la preocupación genuina de la compañía porque sean mejores seres humanos, les vaya mejor en su casa, con su familia, con su esposa, tengan mejor salud, y eso crea un impacto súper grande. Les puedo decir porque yo lo he vivido
que de verdad este salario emocional es vital y ojalá muchas empresas logren de verdad entrar en conciencia de que esto es algo que les va a beneficiar, pues, un montón. Así que muchísimas gracias y gracias a ustedes por topar este lindo tema. Gracias Alexandra. Por honor al tiempo, vamos a cerrar con la última pregunta de Tatiana Yumiaus. Perdón, ya Tatiana. Ok. Yo tengo una pregunta. Quisiera saber cómo ustedes hicieron el espacio, organizaron, integraron para generar esto en el lugar donde investigaron. O sea, cómo fue una convocatoria a talleres, lo hicieron en sesiones de 1 a 1. ¿Cómo fue este proceso de integrar este salario emocional con las personas del lugar? Bueno, como te contábamos, esta fue una investigación exploratoria, descriptiva y digamos así como propositiva. La investigación es una propuesta para la acción. Nosotros todavía no hemos aplicado, eso vamos a hacer como en una segunda fase, porque lo que hicimos en esta primera fase fue recoger los datos y en base a esos datos planificar una estrategia, pero la estrategia aún no se aplica. Eso va a ser como en una etapa 2. Gracias, Belén. Bueno, yo creo que voy a abusar un poco de mi condición de moderador y voy a una última pregunta que me surge ahorita. Porque creo que todos hemos puesto en valor, ¿no? Este nuevo concepto, esta nueva propuesta, ¿no? Que está en el radar de quienes somos colaboradores, pero también de quienes manejan personal o son responsables de una empresa, ¿no? Pero eso también me llama a preguntarme si es que tenemos que desculturalizarnos de muchos criterios, ¿no es cierto? Y quizá uno también, dentro de eso, uno de esos conceptos sería el de productividad. Yo no sé si es que ustedes, no tanto desde la conclusión de la investigación, sino desde su propia experiencia haciendo el trabajo y en tu caso, Benecita, también así poniéndolo en práctica, digamos, en tu propia actividad, si es que se aventuran a eso, digamos, si es que hay un nuevo concepto o unas nuevas premisas para pensar en el concepto de productividad. Bueno, te voy a contar desde mi experiencia y Alci que te cuente desde la teoría, que es más su campo, ¿ya? Desde mi experiencia, obviamente la productividad trasciende esto de la eficacia, la calidad, los números y como cuánto retorna al negocio en sí, ¿ya? La productividad se ve desde el salario emocional como esta capacidad del ser humano de entregarse y disfrutar lo que hace, ¿ya? Porque en la medida en la que disfruta, entonces en realidad no se vuelve una carga laboral y todo va como fluyendo o se va dando en los ritmos y en los tiempos esperados y a veces hasta supera las expectativas. Entonces la productividad se vuelve mucho más humana porque no estás viéndole como una máquina que tiene que darte un resultado específico, sino que también te preocupas de ese ser que está detrás de ese cuerpo o de esas manos o de esa mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, en mi caso, que es el centro infantil, nosotros brindamos un servicio, no un producto, es un servicio de enseñanza y obviamente las profes con este salario emocional, digamos así, a grosso modo, ¿qué es lo que yo puedo observar? Son mucho más pacientes, llegan antes a su trabajo a preparar el material porque están emocionadas de presentarles a los niños como lo que han hecho en casa, aunque no les corresponde trabajar esas horas extras, digamos así, pero en la casa se emocionan y hacen un títere, hacen un material didáctico y tienen esas ganas de llegar antes y enseñarle a su amiga y proponer como una nueva actividad con eso. Entonces, claro, evidente, la producción sube, pero en realidad lo que se hace es que el clima laboral cambie, ¿no? Y ahora sí, Alci les va a responder desde los libros, la teoría, la enciclopedia. Desde los libros, no.
En el salario emocional parte del levantamiento de un perfil del colaborador, porque se necesita evaluar si las actividades que está haciendo son acordes, son realmente realizables en su jornada laboral o si se ha excedido. Entonces, uno de los principios, o sea, de la etapa inicial del salario emocional es hacer el levantamiento de las actividades de cargo y la medición de esta ejecución. Eso entonces va a garantizar la productividad. Si yo estoy sobreexigiendo a una persona, no va a ser productiva. Cuando yo evalúo, reviso y puedo parametrizar las actividades que esta persona hace y el tiempo que le toma hacer estas actividades, estoy garantizando entonces que esta persona pueda ser productiva. ¿Ya? Que no sea explotada, en pocas palabras. Gracias, Alci, gracias, Belén. Bueno, le dejo a Majito para el cierre. Y muchas gracias a todos. Listo, con esto damos por finalizada la primera jornada de reflexión humanística académica, el primer día. Agradecemos mucho la participación de Belén y el CIMAR. En realidad es una investigación que podríamos hablar muchísimo y tener muchas preguntas y ahondar, pero un poco respetando el tiempo que les habíamos convocado, vamos a dar por terminada. De la misma manera, les dejo abierta la opción de leer la investigación completa, la vamos a difundir a través del mailing de Crecer, y ustedes pueden acceder a la investigación completa y también poder recibir de esta forma una información más completa y más grande. Yo creo que también habría tal vez el compromiso de Belén y Alcímar, esto un poco aquí poniéndoles en aprietos, de conversar también si es que ustedes leen esta investigación, quisieran compartir con ellas algunos comentarios o preguntas. Muchas gracias nuevamente a todos por haberse dado cita. Les dejamos aquí la invitación. Recuerden que toda esta semana vamos a tener un espacio de presentación de investigaciones. Esperamos que esto sea para ustedes una motivación, un punto de encuentro y también plantearnos y comprometernos que desde la academia nuestro compromiso también es cambiar un poco nuestro entorno, incluso no tanto hablemos de la sociedad, pero sí ese entorno que quizás está tan inmediato y que nosotros en las aulas, al momento de formarnos, también podemos incidir en esa realidad. Muchas gracias y les esperamos para las siguientes ponencias. Muchas gracias también por la invitación y un gusto volverles a ver, así sea en este espacio tan cortito. Ojalá la vida nos vuelva a reunir muy pronto, mañana, en la próxima ponencia. Buenas noches con todos. Muchas gracias por participar.